has ganado tanta plata a lo largo de tu vida, tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo, hermano, ¿sabés colaborar? Ese aislamiento horizontal, si continúa así, con una cantidad brutal de desempleo, traerá un problema muy serio que llevará años para ser resuelto. El punto más alto del índice de mortalidad, recuérdenlo, es probable que llegue en 2 semanas. Nada sería peor que declarar victoria antes de ganar la victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Lunes intratable, 9:16 de la noche de este inicio de semana. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Tenemos mucha información de último momento. Primero, el parte del día. Tenemos 946 nuevos casos. 146 casos nuevos. Último momento de infectados, lo cual lleva la cuenta total a 966. Y la cantidad de víctimas fatales 24, pero estamos chequeando con Gustavo Gravia. Ustedes saben que el escribano Gravia, esto lo digo en serio, es el que chequea el número y habla con el gobierno, claro, y a veces le cambia el parte. Por ahora, estamos esperando que Gravia lo confirme, sí, son 146 nuevos casos, sí, eso está confirmado. 966 acumulado, porque los problemas son en la suma de los acumulados siempre, el ¿no? problema tiene la suma del acumulado y el problema para mí... Acá son las víctimas fatales. El viernes yo tenía razón con las víctimas fatales y mandaron la aclaración después que era uno más, y acá estoy haciendo lo mismo. Para mí hay uno más de los... Por el caso de Tucumán, ¿no? De un señor de Tucumán, esa es la duda. Tucumán no está puesto en el parte de hoy. Hay de una mujer tucumana que murió hoy a la mañana. A la mañana, claro, ¿y por qué no estaría puesto? Y no está puesto el hombre de Tucumán de ayer anoche que apareció en el parte de hoy a la mañana. Entonces, si sumás 4. Bien. Repetimos, Gustavo, reiteramos los números. 966 casos en Argentina acumulados totales, infectados positivos de coronavirus 19. 146 en el día de hoy, aumentó de los 55 del sábado, los 75 del domingo, y 24 víctimas fatales, número que Gustavo está confirmando si efectivamente es ese, igual, porque hay un caso en Tucumán. Sí. Un comentario que me parece apropiado, el tema de las víctimas fatales, ¿no? Porque Gustavo las chequea todas las noches y muchas veces no entra en el parte oficial. Hay que pensar, y lamentablemente, que eso tiene un dinamismo propio del estado de salud de las personas que están en estado crítico. Vos podés tener a las 20 horas todos los días la cantidad de test realizados, la cantidad de positivos y la de negativos, pero lo que no podés prever a la hora que vos haces el corte es si en una terapia intensiva de un hospital, yo coincido con vos. Yo coincido con vos. No, yo coincido con vos. ¿Y si se arma una página donde se va actualizando sin necesidad de un parte? Como la que tenemos en el mundo. Que en esa página cuando el gobierno considere la va... Porque también lo estamos obligando al gobierno todos los días a la misma hora a entregar un parte, y capaz que... Sería bueno también que figuren los recuperados. Porque figuran. Sí, 200... ¿Cuánto estamos? Bueno. Sí, en este comunicado, claro. 266, sí, ¿no? Los recuperados. ¿O más? Creo que son 288. Creo que sí, porque eran 266 al día de ayer, 288 recuperados. Tiene razón, Ernestina. Tenemos que decir casos infectados, víctimas fatales y cantidad de recuperados. Entonces, resumen total, 966 infectados acumulados en Argentina al día de hoy, 146, 24 víctimas fatales y 288, estamos chequeando, recuperados. Tenemos dos últimos momentos más. Uno que involucra a jubilados y otro al que decide comprar algo de electrodoméstico en su casa. Vamos por jubilados. La gran medida esperada por todos los jubilados. Se está trabajando en el día de hoy para ver en qué momento se podrían abrir las sucursales para que los jubilados y los beneficiarios de asignaciones puedan ir a la sucursal a cobrar. ¿Para quiénes? Para los que no tengan tarjeta de débito o la hayan perdido en estos días y estén imposibilitados de hacerse del dinero. Entonces, la primera idea, se especuló que podría ser el miércoles, parece que no se llega, sería el viernes. A partir del viernes y durante todo el mes de abril, hasta completar el cronograma de pagos para jubilados y beneficiarios de asignaciones, se abrirían las sucursales. Se abrirían los bancos de 3 a 4 de la tarde. Para estas personas con la particularidad de no tener... Me imagino las colas que habrá, de todas maneras, para evitar esas colas, Fabi, tanto Superville como Banco Nación, que son los dos bancos principales pagadores de jubilaciones, tienen 0800 para la gente tramite
su tarjeta. Perdón mi ignorancia, y te la mandan. Y en 15 días te llega. Digo, Bueno, o sea, este pago no. Estamos de acuerdo. Pero para contigo. después decís vos. Está bien, buen punto. Y ya que vaya estás, a aprovechá. Y hablando de, ahora vamos a ir al otro último momento. Hablando de todo, la página, pero es un tema, yo no sé si al gran público le tiene que interesar esto. Tiene que ver con nosotros que formamos parte de los servicios esenciales, el doctor también, el doctor Fernando Burgos, con el que vamos a hablar ahora en instantes, que es médico pediatra del Hospital Austral. La página donde nosotros tenemos que chequear el nuevo permiso a nivel nacional, yo no sé si no existe, si está colapsada, vaya uno a saber. Ayer acá, Explotó. recién lo Bueno, publicaba. el otro último momento, Gustavo. El otro último momento tiene que ver con que las cadenas de electrodomésticos muy golpeadas, como la mayoría de los negocios hoy en la Argentina, tienen autorización para vender desde mañana, aun cuando mañana sea feriado, ya tienen autorización para vender por el canal online o por teléfono, notebooks, televisores, heladeras. Todo lo que vos encontrás habitualmente en una tienda física, Claro. lo podés comprar online. Eso sí, tiene un protocolo muy estricto de entrega. Cuando te lo entregan, obviamente te lo tienen que dejar en la puerta de tu casa. La persona que te lo lleva lo tiene que rociar todo con alcohol en gel. Va el camión Va el o la camión, camioneta, 70 te lo dejan a la puerta de tu casa. Te lo limpian Me ellos. parece que el consorcio tiene que estar de acuerdo. Bueno, sí. O algo así. Y Vos queda no ahí. tenés que firmarle ningún No. papel. A mí me pasó Y ayer- sobre me pasó todo, ayer, te voy a contar los cómo es. muchachos que te van a llevar el producto no ingresan a tu No, casa, no. ¿eh? Bueno, me Ninguna. pasó el Subí a la viernes. vera vos, gordo. Tuve un problema con algo que creo que está considerado servicio esencial, que son los servicios de internet, telefonía y Claro. cable, ¿verdad? Uno de los decodificadores se rompió y llamé a la empresa a reclamar por otro. Me dijeron que no había ningún problema porque la empresa trabajaba y podía reponerlo. Sí. Ahora, cuando llega la persona con el aparato nuevo, yo tenía que darle el viejo a su vez, como fui hasta la puerta del barrio, no había llevado el alcohol en gel en mi poder. Me dijo, no. Hasta que usted no venga con su alcohol en gel, Como debe ser, rociemos muy la bien. mercadería, la Dos detalles, intercambiemos, usted Fabián. la deja. Bueno, y Globo, la busco. Rappi, yo digo las marcas porque es más fácil. Hay un Y protocolo. todas las demás tienen un protocolo que ya la gente lo sabe, te lo dejan abajo. Dos detalles. O en la puerta Uno, de tu casa. respecto a los servicios de cable de internet, mucho cuidado porque son cosas que se están usando mucho y también hay mucho temor por robos en las casas, que digan vengo a arreglar el cable y no sea. de hecho, tener hay mucho un cuidado. La segunda, esta apertura no es solamente para reponer equipamiento, sino para empezar a mover alguna área de la economía supuesto. que sin tener Lo de presencia física, electrodomésticos tiene que ver puede con eso. moverse. A ver el mapa mundial, a ver a cuánto llegamos de cantidad de infectados, 782.365. Si yo no me equivoco, el lunes pasado, ¿no estábamos en la mitad? No, Entre lo Yo me acuerdo, sí, estábamos en 300 y pico Puede mil. ser. Duplicó en una semana. Estados Unidos primero con 161.000. Estados Unidos tuvo un crecimiento de ayer a hoy de Claro. 40.000 infectados. Un dato importante, Fabián. Italia pasó los Duplicó- 100.000. Duplicó gracias a algunos puntos. Sí, puntuales. Algunos puntos puntuales. Algunos puntos puntuales. Pero voy a este punto. que No, no. Duplicó todo el mundo. a la vez. Es un tema que Es un tema estamos preparando un importantísimo. informe para mañana porque es muy delicado, que Claro. es no en todos lados el Claro. coronavirus genera lo que genera en Entonces, Italia o ¿sabes- España. ¿Sabes qué sentiríamos que lo que hacemos no vale la pena? Y el mensaje es Muy el bien. contrario. Muy bueno lo que dice Ernestina. Vamos a desangustiarnos un poco. No piensen que el coronavirus es Italia y España. De hecho, si miro esta lista, poneme la de cantidad de víctimas la- fatales. baja la lista. Por ejemplo, Alemania, me lo acuerdo de memoria, Australia, Sí. Japón, Corea, Taiwán, Laos, Igual- Camboya. Igualmente. No, increíblemente, o no, o están trabajando bien, o habrán tenido suerte, o hará calor, o no sé qué. Pero aclaramos, no nos llevemos la impresión de que el coronavirus es Italia y España, las locuras de Trump y las desubicaciones de Bolsonaro. Por favor. Digo, porque si no vamos a vivir, favor, porque estamos empecemos los medios a ayudarnos entre todos. El coronavirus, por supuesto, no hay remedio, pero tiene maneras de ser combatido. Y hay países que lo han hecho y lo están haciendo con éxito. Digo, y en Argentina, toquemos madera, aunque me van a decir que no debo, pero toco madera, no sé si esto tiene... No, eso no es madera, porque no Fabián, tiene... toca- Sí, esto es madera y no tiene patas, de madera, así que lo puedo tocar. Venimos bien en materia de números. No cantemos victoria porque esto recién empezó,
pero venimos bien, Pero ¿sí? está bueno decir que estos resultados de los positivos que vos mencionaste, que hay modos de hacerlo y la mejor manera de hacerla es la que estamos haciendo nosotros. El aislamiento, pedirle a la gente que no tenga contacto estrecho, que si puede no salir porque no está dentro de los grupos permitidos para hacerlo, no lo haga. Entonces me parece que los países que han tenido éxito en el combate contra el coronavirus ha sido con esto tan simple y tan complejo a la vez. Y otras cosas. Tan complejo. Alemania, Japón, Bueno, Corea el con testeo, otras cosas. el testeo. Los El testeos testeo masivos. masivo es Si fundamental. estos números siguen así, faltan 14 días para lo que voy a decir, Sí. no, porque hoy es 30 de marzo. Si los números siguen aplanados en Argentina, es probable que a partir de post Semana Santa, lentamente se vaya abriendo en forma parcial, geográfica, puntual, la cuarentena total. El médico, Yo lo de la el médico me dice que sí, así que De una ¿Sabes forma... por poco, qué? Me si parece sabes que leer lo lo que dicen los adelantó. funcionarios, Sí. el propio Ginés ayer lo dio a entender La también. frase de hoy de Alberto me parece a mí que muchos incluso criticaron o cuestionaron cuando dijo estamos dominando el virus. Sí, yo no lo hubiese una palabra dicho, ¿eh? compleja de decir yo no lo dominando hubiera en un dicho. En esta contexto tan instancia, ¿no? difícil. Pero me parece que fue este mensaje de si logramos que la curva siga aplanada, estamos pasa, en condiciones perdón, de abrir la perdón, cuarentena. hay un- Esperen, para mí porque sigue viene el siendo debate. muy Ahora importante. vuelvo con este tema. Hubo una declaración de Ginés muy interesante sobre que la gripe común estadísticamente es más grave que el coronavirus. Ahora, pero no vamos a poner en términos de polémica, sino en términos de por qué lo dijo. Tiene un porqué. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene en este programa, Fernando Burgos, médico pediatra del Hospital Austral, vamos a hablar con él ahora en instantes. Vamos a tener Skypes con Omar Suet, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, uno de los hombres que más escucha al presidente, con Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, porque la consigna quédate en tu casa en algunos lugares del país es quédate en tu barrio. Vamos a tener Skypes con Miami, Italia, Sudáfrica y con Tucumán, porque hay un fiscal que a los que va deteniendo les le pide al juez la pena de un aporte pecuniario para comprar respiradores. No. Perfecto, me parece muy bien. O sea, el porque que ¿qué los va a transgrede hacer la preso? cuarentena, no, preso no. Por eso. Poné plata y compramos con todo lo Es que que, juntamos perdón. un respirador. El dinero es lo que Pareció más me duele interesantísimo, a la ¿no? gente. Interesantísimo. Está nevando en partes de Europa, por ejemplo en España. Lo único que le faltaría a Italia sería encima que esté nevando, un frío, la nieve, los copos de nieve. En la televisión española, en este momento, en España hay 5 horas más, son casi, creo, las 2 de la mañana. Le están pidiendo a la gente en un boletín especial que por favor cierren las ventanas, porque los copos de nieve serían lo mejor que le puede pasar. Es increíble, aparte Pues, de todo, supuestamente vive la mala en el cuerpo suerte de las española e personas. italiana. No quieren que se enfríe la gente. Están pidiendo eso. Las imágenes hace instantes en todo el país del cacerolazo de la gente, que originalmente esto comenzó con el aplauso a los trabajadores de la salud, ¿no? Claro. Correcto. Ajá. Pero ahora esto, yo no sé si alguien lo convocó, si fue espontáneo, no importa, es lo mismo. Redes. Es un cacerolazo pidiendo que los políticos se bajen el Es sueldo. muy amplio, redes. Que es muy amplio. esto pasó ya en 2 En la provincias provincia de San Juan. y creo que en Mendoza Municipios, yo sé que- y San municipios, Juan se bajaron creo que en La Rioja, y están, de esto tiene que ver este cacerolazo. Por supuesto, la gente es consciente, porque algunos políticos que estamos llamando ahora nos están diciendo algunos funcionarios, bueno, pero ¿qué cambia? No, es un gesto, Perdón, me dije es mal un el dato. gesto. Es un gesto que se está pidiendo a la clase política. La clase política viene pidiéndole gestos a la gente desde hace muchos días y ahora los ciudadanos le estamos pidiendo a los dirigentes políticos el gesto de bajarse el sueldo. Fabián, ¿Eh? Temporariamente. discúlpame, en San Juan que dije el 50%, es el 30% que se El bajaron la 30%. nieve, el 30%. El 30%. Me parece que el Exactamente. mensaje de la calle Pou también contribuyó. El de la calle Pou, no el de la calle esta, No. sino de la calle La Pou, el calle presidente Pou, de El Uruguay. presidente de Uruguay Sí. contribuyó con esta idea, ¿no? Por la proximidad quizás regional del Uruguay, de bueno, que la ciudadanía encuentre en la clase política un gesto también respecto de algo que no es menor, que es el bolsillo. Vos pensás que hoy hay muchísima gente que tiene una pyme, que tiene un comercio pequeño, que tiene empleados a los que le tienen que pagar el sueldo, pero no tienen ningún ingreso, Bueno, que tiene que seguir pagando sobre sus ese tema impuestos. nosotros hablamos mucho al principio Está muy preocupada. de esta pandemia. ¿Se acuerdan cuando yo decía, pedía disculpas? Vos me dijiste un día no pidas No más pidas disculpas. disculpas porque es un tema Yo central. pedía disculpas, dije, miren que hablar de economía. Dijeron, no, de economía, viste, todo el mundo, no Igual- se habla más, no se habla más, no se habla más. Y hoy parece
que la economía volvió con fuerza. No sé qué habrá pasado. Pasa que te anunciaron que durante 14 días más no vas a poder laburar. Pero se sabía eso no, ya. Vos lo sabés, Fabi. No. La gente bueno, es que es un problema eso, pero no, pero porque todos lo sabíamos, incluso con la fecha. A ver, digamos la verdad. Todos sabíamos que el 13 era la fecha, pues si no... Sabemos, lo venimos diciendo acá hace... Todos lo desde el sabíamos miércoles. desde el 7... Desde el lunes pasado. ¿Vos te mandaste pensás que todo Ahora, el mundo el presidente tiene tiene que decirlo. Yo entiendo que él tendrá sus tiempos, se asesora y todo. Ahora, cuando la mitad lo sabe, pero espera la confirmación. Lo digo, pues está pasando también la justicia, por ejemplo. Iban a extender la feria, pero dijimos, si el presidente no habla, no lo decimos. Exacto. Estamos esperando. Y el presidente te lo larga un domingo a las 9 de la noche y hoy a las 10. estamos todos mirando. No, bueno, a las 10. Él sabrá por qué, pero digo, tiene consecuencias. ¿Por qué? Para hacerlo de una forma escalonada. Porque si vos vas tirando todos los anuncios, de golpe la gente se pone nerviosa. Pero este es el anuncio. ¿Cómo? Este era el anuncio. Por supuesto, pero me parece que ir anunciando escalonadamente una cuarentena forma parte... No, él no está diciendo que no lo hagan escalonadamente. Él dice que no sea un domingo a las 10 de la noche. Ah, es claro. O se puede hacer por un comunicado. Estoy respondiendo a lo que dice Fabián, que dice, ¿por qué hoy nos volvimos locos con la economía? Hoy explotó el tema económico. Más gente en la calle que otros días. Creo que después vamos a hablar con José Luis Esper, que es uno de los pocos dirigentes políticos, economistas, que públicamente ayer, yo leí una columna de él en Infobae, se manifestó en contra del presidente en un momento que poca gente lo hace y queremos ver si tenemos tiempo, queremos escucharlo a José Luis. Antes de ir a Omar Suet, quiero escucharlo a Fernando. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un pantallazo general, pues sos especialista en pediatría, donde aparentemente en realidad la cosa está más tranquila. Aparentemente. Y yo voy a definir el coronavirus como el virus de la incertidumbre. Y si nos ponemos a pensar, fíjense que todos los datos que están dando ustedes del dinamismo que vos decías, de los diferentes lugares, que esto no es Italia y España, el mismo país nuestro es diferente donde está el coronavirus de acuerdo a las provincias, a un montón de situaciones. En nuestro propio hospital la situación es diferente. La salud pública y la salud privada hoy están juntas trabajando en esto. Y aprovecho esta oportunidad que hoy los pediatras, los clínicos, ustedes, las enfermeras, todos estamos juntos en esto. Y esto es un punto importante a tener en cuenta porque como pediatra, los pacientes, las madres, los padres están preocupados, nos llaman indudablemente por sus hijos. Y hay un dato importante que ustedes mostraron recién y que contábamos de lo que es la vigilancia epidemiológica de los casos que tenemos, es que no sabemos las edades. O sea, pero en esto se está trabajando. O sea, tenemos algo, perdón, tenemos unas placas. Pero hay algo tenemos, Fernando, tenemos. Espera, porque tenemos placas. Porque muchos jóvenes. Avísame, dale. Pero digo lo de las edades justamente por esto. Recuerden que en pediatría los chicos, el 9% de los chicos que pueden ser COVID positivos son totalmente asintomáticos. El 50% de los chicos en edad pediátrica pueden cursar el 50% con fiebre y el otro 50% no tener fiebre, o sea, tener tos y un catarro. Y el otro restante, el 80%, puede tener los síntomas que conocemos, que hoy, como ustedes saben, cambió la definición de caso sospechoso. A ver. Hoy tenemos que cualquier persona, porque sabemos que ya tenemos el virus en la comunidad, el virus está circulando, ya no hablamos más de virus importados, en realidad ya no importa. Cuando empecemos a testear los asintomáticos, que esto va a suceder, o los síntomas leves, vamos a tener, por un lado, un número de casos muy elevados, que es lo que pasa con Chile, y tenemos por ahí quizás, nosotros comparamos muertos con el número de casos, cuando tengamos más casos, indudablemente vamos a tener quizás el mismo nivel o número de muertos, pero más casos positivos. Si me permitís, como yo siempre digo, nosotros... Fernando, mezclaste dos temas, dos temas muy importantes. Porque vas a ser asintomático, pero vas a tener... El 80% de la población que tenemos esta vida, que somos trabajadores esenciales porque estamos en contacto y salimos, vamos a tener contacto con el virus. Esto no lo digo yo. Sin saberlo. Esto está determinado exactamente. Lo dijo ayer Sergio Berni. Exactamente, pero a ver, y Sergio Berni lo dice porque lo establece la OMS. Hay algo interesantísimo, yo lo sumo a ustedes. Hoy las sociedades científicas, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Infectología, el Ministerio, estamos trabajando todos en forma conjunta. O sea, cada dato que nosotros vamos sumando, el resultado final son estas dudas que aparecen. A ver, lo que dice, mezclaste tres temas. La verdad, lo felicito a Fernando, una capacidad de síntesis perfecta para los tres temas clave, me parece a mí. A ver, vamos por el perfil. 54%, esto es Argentina, 54% de casos importados. Esto es información pública, Sí. Digo, información que nos da el Ministerio. 25% contactos estrechos, 21% en investigación, 42% mujeres, hombres 58%. Esto se emparejó un poco, Pero, porque en un momento hombres era mucho más que el mujeres. dato que viene ahora es clave, fíjate. Bueno, franja etaria más afectada de 20 a 59 años, al revés de lo que se pensaba, la edad promedio de infectados. No de fallecidos. No de fallecidos. 43 años, al revés de lo que en un principio se creía. Esto viene de Europa, esto de que bajó la edad de
de los infectados, sigamos con las placas que vienen, porque ahora viene algún dato muy importante que es el promedio de edad de los fallecidos, Ahí es el que es punto. mucho más que el promedio de los infectados. Y digamos que cuando ponen 21% en investigación, eso es la famosa transmisión comunitaria. Exactamente. Es eso. Bueno, Exactamente. estos son los 228 pacientes recuperados, que lo decíamos que ahora aumentó con el parte nuevo. Claro, Sí. el parte nuevo dice... ¿Cuánto es ahora? Estamos casi en 280. 280. Pero hay un tema importante que me están aclarando del Ministerio, que es que todavía no tienen los recuperados de las provincias hoy. Ok, o sea cargados. que hay mucho más Lo cual recuperado. podría haber más. Perfecto. Bueno, esto es el otro tema. Italia y España tienen 36.211 muertos. Casi la mitad mundial. Entonces, perdón. 36.211 son los muertos en todo el mundo. Sí. Este número va variando, pero la placa hay que hacerlo en algún momento, lo que dice Débora. Tenés que Y hacer fíjense pensar. que Italia y España son el 50%. Entonces, no creamos que Italia y España son el mundo. Son Italia y son España. ¿Se entiende esto? Porque mucha gente dice, y cuando llegue lo de Italia, puede no llegar nunca Pero lo de además Italia. te dicen el virus. En Canadá no llega, Fabián, en México no si me llega, permitís, si me en permitís. Japón no llega, en Australia no llega, ¿se entiende? Si me permitís algo importante, nosotros, el ser humano está acostumbrado a compararse, ¿no? Nos comparamos. Yo creo que este es el punto. No nos tenemos que comparar con Italia y con España. Tenemos que mirar para no repetir errores, que eso es importante. Acá hay algo muy importantísimo. Nosotros como país tomamos la mejor medida hasta el momento conocida de lo que es la evidencia médica, que es la cuarentena. O sea, eso hay que recalcarlo, es como hay que Temprana. decirlo y practicarla bien como hay que hacerlo, con el distanciamiento y todo lo que conocemos. Pero estos países llegaron tarde a tomar eso. Y nosotros, Estos dos. estos dos, Claro. y nosotros, Argentina, dentro de 15 días, cuando hablemos de nuevo, cuando nos comuniquemos, los números nuestros van a variar absolutamente. Vamos a tener ese pico que nosotros decimos, pero con una gran diferencia. Esa famosa curva plana que estamos diciendo, ¿para qué es? ¿Para tener Para más el gente sistema infectada? médico. No. Para tener un sistema sanitario acorde a los que se van a infectar y se van a poner graves. Está Omar Suet, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología en el Skype. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Doman lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Quiero agregar a los 200 que tendríamos 300, un poco más de 300 recuperados. Habría que ver los números que Hay trae. que dar ese número. provincia, Hay pero que por insistir con ese número. Omar, ¿no es cierto? ¿No? Hay que insistir con esto Sí, de los recuperados. la recomendación es no centrarse en contar solo muertos, ¿no? Eso es una recomendación básica siempre que hay epidemias para el periodismo, pero también no solamente la noticia son los recuperados, las noticias, las buenas noticias son cómo nos estamos preparando para, justamente como decía antes el compañero, cuando empiecen a aumentar los casos. Y estas cuarentenas nos da tiempo para organizarnos, nos da tiempo para que los mismos hospitales generen sus propios protocolos de atención. Los hospitales tienen que hacer grandes modificaciones, o sea, antes atendíamos a todo el mundo por igual, ahora tenemos que dividir la gente que viene al hospital con fiebre y síntomas respiratorios por un lado y el resto de la gente por el otro lado. No podemos mezclar personas con síntomas respiratorios en un hospital donde hay gente que no está infectada, ¿no? Y entonces esas personas las tienen que atender en una guardia separada, con médicos separados, en un piso separado de internación, con médicos que atiendan y con enfermeras que atiendan ese piso separado. Entonces, bueno, son todas adaptaciones que son difíciles, que llevan tiempo, que es muy difícil la coordinación entre diferentes personas y funcionarios, pero bueno, son cosas que se están haciendo por suerte y se va avanzando. Omar, hay dudas que tenemos nosotros acerca de la cuestión de los testeos, ¿no? Argentina con respecto a otros países tiene poco testeo. Yo pregunto, ¿eso tiene que ver con que estamos testeando poco? Por ejemplo, recién hoy me dicen, acá el doctor también lo aclaró, lo dijo anoche Fran Quirós, que ahora todo caso con tos, fiebre y síntomas de coronavirus va a testeo, independientemente que haya viajado o no. Segundo, con que tenemos pocos test. O tercero, que es lo que yo quiero creer, que tenemos pocos enfermos. A y B son correctas y C no sabemos. Nosotros ya vimos que hoy se cambió la definición de caso, como bien decías, pero solamente en los lugares donde hay mucha circulación, no en todo el país, digamos. Tenemos la presencia de personas que tengan fiebre o tos en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en Chaco, en Santa Fe. Ahí hay lugares donde hay circulación, entonces hay cualquier persona con fiebre, tos o algún otro síntoma respiratorio, le van a hacer la prueba. No se hacía esto antes porque todavía no había tanta circulación, pero también es cierto que estábamos limitados de pruebas. No había tantas pruebas
recién llegaron esta semana o a final de la semana pasada, se entrenó a todos los laboratorios, se distribuyó y ahora se está haciendo en todos los lugares y esto va a empezar a aumentar un montón el número de casos. Este es un dato que trajo hoy Gustavo Gravia. ¿Por cada paciente se necesitan 3 test? ¿Eso es correcto? Sí, porque en realidad a veces más. Un paciente, la primera prueba puede dar negativa. Vos tendrás que después confirmar esa prueba en 2 o 3 días si el paciente sigue mal. Ha habido varios casos de pacientes graves que se repitió y fue positiva. Y después para el alta tenés que hacer por lo menos 2 pruebas, digamos, tenés que tener por lo menos 2 pruebas negativas. Pero si alguna de esas te sale positiva, vas a tener que seguir repitiendo hasta que sean negativas. Sin hablar de que cada prueba, digamos, tiene una prueba. Eso nos había pasado por alto. No, por eso, Omar, no sé si vos pensabas lo mismo, por eso me decían a mí desde el Ministerio que tampoco se estaban haciendo super test masivos porque los famosos 500.000 en proceso de compra va a faltar para que lleguen a la Argentina y si vos tenés que hacer más o menos 3 test por persona y estás en 5.500, ya estás utilizando 15.000 test y Exacto. Argentina hoy tiene una capacidad de entre 65 y 70. La verdad que es difícil, digamos, tenemos recién ahora 30.000 adentro del país, están llegando 50.000 más, pero el mundo ahora volvió a explotar con Estados Unidos, que entró en escena como uno de los países más afectados con muchísimos casos, está chupando todos los recursos de pruebas, de barbijos, de respiradores, digamos, tenemos grandes dificultades. Habíamos empezado a respirar un poquito mejor porque China estaba mejorando y entonces ya tenía un exceso de stock de algunos de estos instrumentos o de estos elementos y ahora ya estamos otra vez en una situación un poco difícil. Acá el doctor Fernando Burgos te quiere hacer una consulta, Omar. Sí, Omar, ¿cómo te va? Te quería hacer una pregunta, a ver cuál es tu visión desde ya. Justamente lo que decía Fabián recién de los testeos o de los 3 testeos que se hacen de PCR para el paciente que ya tiene, lógicamente, confirmado su enfermedad COVID-19. ¿Qué tiene que ver si tiene que ver el segundo o el tercer testeo con respecto a la clínica del paciente? ¿Y por qué te lo pregunto y quería saber tu opinión? Porque sabemos que hay pacientes que clínicamente están muy bien, están internados y están muy bien, pero inclusive el segundo o el tercer testeo, después de 10 días de internación, estando bien, dan positivo. ¿Eso hablaría de que hay una alta viremia en secreciones a pesar de los síntomas? Exacto, sí. Hay estudios que muestran que mientras más síntomas, más viremia tenés, digamos, que mientras más viremia, más síntomas. Hay una correlación. Pero también hay pacientes, como vos mencionás, que pueden estar eliminando virus mucho tiempo. Y no se sabe muy bien si esto es o no es infectante para otras personas. El problema es que no tenemos también, vos sabés que esto es una PCR que mide indirectamente la cantidad de virus, no es una carga viral. Eso lo medimos indirectamente con la cantidad de ciclos y quizás no es la mejor forma de medir viremia, o no viremia, digamos, virus o carga viral en secreciones. Ahora, recién Pero bueno, usted puede decía, y pasar. también el doctor Burgos, algo que, bueno, se dijo incluso gente vinculada con el gobierno, con el área de salud, lo mismo, pero para un poco que la población lo entienda o llevar tranquilidad, cuando ustedes dicen desde el punto de vista médico o sanitario, bueno, el 80% de la población probablemente tenga contacto con el virus. ¿Esto es compatible o es lo mismo para otro tipo de infecciones virales, para las gripes, para lo que fue el H1N1, así tan alto el nivel de contagiosidad para predecir que probablemente el 80% de la población lo tenga, o es propio de este virus que tiene más contagiosidad pensar que prácticamente el 80% de la población va a estar contagiada? Antes te quería comentar una cosa que había mencionado el doctor antes. El problema de que la PCR siga siendo positivo es una de las causas por las cuales la OMS recomienda que igual cuando se vayan de alta las personas sigan en cuarentena o en aislamiento 2 semanas más, ¿no? Entonces es muy importante que la gente que se va de alta igualmente sepa que es mejor que un par de semanas esté un poco distanciada. Volviendo a tu tema, la verdad que son proyecciones y son estimaciones. Algunas personas dicen que eso no va a llegar al 80% en todos los países, que en algunos países no va a pasar el 30 o 40%, depende de la estimación que uno utilice. Este virus es altamente transmisible y hay algunas personas que transmiten mucho más todavía que la media. Nosotros sabemos que por cada persona infectada más o menos se contagian a otras 3 personas. Y por eso es la cuarentena, porque si logramos bajar ese número de personas que una persona contagia, podemos no solo achatar la curva, sino a largo plazo disminuir la acumulación de casos. Si uno tiene una persona que contagia 3,
en un mes esa sola persona contagia aproximadamente 59.000 personas, porque 3 a 9, 9 a 81, 81 por 81 ya, digamos, es muy rápido, es muy exponencial. ¿El que ya lo tuvo no contagia más? Y el que ya lo tuvo parece que ya no contagia más. Hay un pocos casos de posibles reinfecciones que todavía no están claros, no he podido verlos todavía publicados para saber si fueron PCR positivas que continuaron mucho tiempo, estudios positivos, o si fue una nueva reinfección. Para eso habría que comparar el virus anterior con el nuevo y esos trabajos todavía no están disponibles. Pero pareciera que la gran mayoría de la gente hace inmunidad y no se reinfecta. O sea que quiere decir que aún cuando vos estás dado de alta, por lo menos 12, digo para repasar el dato, 2 semanas hay que guardarse igual. Para no seguir transmitiendo por las dudas. O sea, aparentemente después tiene que estar 30 días Bueno, aislado. pero es importante porque hasta, digo, son cosas que ni siquiera se saben. No, pero el enfermo lo sabe. Los enfermos lo saben. Ahora yo los enfermos lo saben, que todavía hay tiene poca gente dada de alta, todavía estamos teniendo todas las personas dentro de alguna institución, ya sea el hospital o ahora en algunos distritos se está considerando hoteles o algunos otros lugares de seguimiento a largo plazo, digamos, pero por ahora Argentina ha decidido que mientras tenga capacidad de tener todas las personas institucionalizadas, mejor, porque en la casa es muy difícil controlar que no estén transmitiendo. Te hago una consulta y ahora sí sobre lo que estabas hablando, que tiene que ver el dato que vos dijiste de que porque Estados Unidos hizo una explosión absoluta de contagio, faltan recursos en otros lugares del mundo. Perdón, eso es una opinión personal. La solidaridad, ¿no? Como una cuestión orgánica. A mí eso es lo que más me preocupa de esto. Me preocupa que el concepto de solidaridad... ¿Que Estados Unidos no testee? No, al revés, que no, justamente que tengan una cuarentena como corresponde. Eso es solidaridad. Pero perdón, ¿y por qué Argentina no compró los tests antes? También sería eso solidario. Una pregunta, Pero sí, la misma lógica sería solidario que Argentina hubiera comprado antes los tests. Le pregunto al doctor... Mira, fue una opinión personal que yo creo, porque cuando en el mundo sobran digamos, elementos, commodities, sobran recursos, es fácil. Nosotros hemos recibido donaciones de China de pruebas también. Entonces, cuando ya no hay recursos porque el mercado está muy tenso, es más difícil conseguirlo. Y si el mercado está tenso porque un país no hizo caso de una cuarentena... pero no es eso. No es eso, Ernestina. Doctor, le hago un... Lo que sabemos que Alemania ha hecho cientos de miles de test. Fábricas de respirador, digamos, de máscaras, sobre todo en el 95, son americanas, aunque se fabrican en China, la gran mayoría son americanas. Igualmente hay escasez en Estados Unidos también de máscaras y de test. Aclaremos que Corea ha testeado mucho más que Estados Unidos, Alemania también, Japón también. Digo, doctor, le cambio un segundo el enfoque. Hemos visto en las últimas horas, de acuerdo al parte del Ministerio de Salud, que hay gente que no tiene ningún síntoma y que en 24 horas parece desarrollar fulminantemente la enfermedad. Si esto es un patrón a tener en cuenta y cómo alguien se puede dar cuenta incipientemente de que puede tener, más allá de que parezca ser asintomático, puede estar generando, si hay alguna manera de saberlo, el coronavirus dentro. Yo no estoy seguro de qué parte estamos hablando. Yo no lo he leído, al menos. La gran mayoría de las personas van a tener síntomas al comienzo leves, dolor de garganta, después un poco de fiebre, que eso va a estar 2 o 3 días, y al 7º o 8º día recién va a empezar, si se complica, a tener problemas respiratorios graves, que va a tener que requerir internación, a veces en terapia intensiva. Pero el 80% van a ser síntomas leves, que incluso van a desaparecer solos. Entonces, quizás sea a través de la persona, de la señora que falleció en Tucumán, que ahí sí tuvo un cuadro clínico diferente, porque además tenía una coinfección y además tuvo un montón de problemas hospitalarios, digamos, y no se sospechó al comienzo porque no tenía elementos clínicos para sospechar que esto sea una enfermedad por coronavirus. Pero no es la regla. Lo más común es que sea el 80% nada grave, y si es grave, recién aparece, digamos, o empieza a empeorar al 7º día desde el inicio de la fiebre o de la tos. Omar, buenas noches. Te traigo al mapa argentino. Estamos viendo desde que empezó acá los contagios que tenemos primero una zona de mucha preocupación, que es el Gran Buenos Aires, la zona metropolitana. Tuvimos un foco que nos preocupa mucho en Chaco y ahora vemos que en Tucumán se está armando también. Hay muchos casos que empiezan a repetirse de a 1, de a 2. ¿Cómo ves vos el mapa completo? En base también a otras
incidencias de temas virales infectológicos, que son lo que vos manejás habitualmente. ¿Cómo ves la Argentina? ¿A dónde tendríamos que mirar más? ¿Cómo estás viendo vos la distribución geográfica de los casos que estamos viendo? Nosotros miramos con una mirada por ahí periodística. Te pido por favor tu análisis. Argentina es un país difícil, es un país federal y la información no fluye tan fácilmente de todas las provincias, o sea que no hay una obligación o no hay mecanismos que tenga el Estado Nacional para obligar a que todas las provincias pongan la información en tiempo y forma en todos los sistemas, ¿no? Sobre todo en provincias que por ahí no tienen recurso humano como para poder cargar toda la información. Entonces no te podría decir si realmente lo que estamos viendo es lo que está pasando, pero sabemos que al menos en Cuyo no hay casi casos reportados, en Catamarca, La Rioja, San Juan. Sería interesante saber si realmente hay circulación y si el resto de las enfermedades que debería reportar el sistema de vigilancia las está reportando bien. Pero yo creo que es lógico que pase lo que está pasando. Creo que es lógico que la situación se concentre en Capital, en el Gran Buenos Aires, en Santa Fe. Y el Chaco tiene una dinámica particular por la mala suerte, digamos que los primeros casos infectaron o contagiaron a mucha gente hasta que se pudo detectar. Entonces, y era gente de personal de salud que tuvo mucha exposición y que pudo sin querer transmitir a otras personas probablemente. Entonces, lo que estamos viendo es más o menos esperable. Lo que vamos a ver ahora es que los casos van a aumentar en todas partes, porque con más recursos, con más posibilidades de diagnóstico, los casos van a aparecer. Lo que vamos a tener que mirar es también si la proporción de casos positivos del total de diagnósticos se mantiene o baja o sube, que son los indicadores de saber si se está testeando mucho o poco en forma indirecta. Y la mortalidad, que por ahora Argentina no tiene una mortalidad baja, pero tampoco tiene una mortalidad alta. Estamos muy por debajo de la mortalidad de Italia o de España, pero obviamente más alta que en Alemania y Corea. Pero perdón, ¿qué proporción tendríamos que tener de casos? Este dato que recién dio me resultó interesante. Usted dice cuando es el balance, sepamos infectados, cuántos víctimas. casos, claro, positivos hay, vamos a saber si estamos testeando bien. ¿Qué porcentaje debiéramos estar mirando? Nosotros ahora estamos testeando 600, 700 cada día, con un 20% de esos casos, entre 300 y 600, depende del día. Y están entre 19 y 20. La cuenta nuestra da menos, La cuenta, la estamos llevando, la estamos llevando milimétricamente, nos da menos. Sí, la cuenta hasta el día de ayer, no sabemos los de hoy, que se van a conocer mañana. Yo supongo que hoy se debe haber hecho más de 1000 casos. Hoy se debe haber hecho mucho. Más de 1000 casos porque tenés 146 positivos, pero la cuenta de ayer, desde el primer caso, del 5 de marzo, te da que se hicieron 182 diarios en promedio. Vamos a decir, promedio, no me tomes desde el primer hay días que se hicieron 3, 40, 50. Desde el día que se declaró la pandemia, que fue el 11 de marzo, son 248 diarios. Si vos tomás este fin de semana, que es lo que a mí más me importa, porque se deberían estar haciendo mucho más, el viernes 27 se hicieron 900 test, un número medianamente interesante, pero se bajó mucho. El sábado 28 se hicieron 344, el domingo 29 se hicieron 412 y hoy parece que otra vez elevamos la curva a más de 1000. A ver, me parece que Omar... Por eso lo que yo quería decirte que de ese promedio de casos que se hace cada día, más o menos siempre el 20% es positivo. Claro. Pero si ahora, cuando hagamos 3000 test, el porcentaje de positivo aumenta al 25%, nos tenemos que preocupar. Ahora, si baja al 10% o al 15%, estamos tranquilos como que es lo esperable. Me parece además que, Omar, lo que vos apuntabas, que era la pregunta de Débora, es que hay un continuo juego entre infectados, víctimas mortales, también recuperados, digo, para dar las tres cifras, pero Exacto. Lo que vos decís, explicabas ayer y tenés razón, es miremos bien, porque si no estás testeando todo lo que hay que testear, te da más bajo infectados, como los muertos son iguales. Perdón cómo lo explico, pero vos, Omar, lo vas a explicar mejor que yo. Si aumento el número de infectados, pero como el número de víctimas fatales es el mismo, me va a bajar la tasa de mortalidad, que es el gran dato que miran ellos. Porque ustedes se guían por eso, ¿no? Sí, totalmente. Nos guiamos por eso, porque el dato duro aquí es la cantidad de muertos. Es muy difícil esconder un muerto por coronavirus, porque desde hace varias semanas que cualquier paciente que tenga neumonía grave hay que estudiarlo. Claro. Entonces, cualquier persona que muera con una neumonía grave la van a estudiar por coronavirus. Es difícil que ese paciente se nos pase. Yo lo que te voy a pedir, Omar, después que todo esto pase, porque Dios quiera y esto así sucederá,
un día te quiero invitar a que nos expliques qué hacen ustedes con todos estos datos, que nosotros somos unos neófitos, que tuvimos que aprender en 30 días a conocerlos. ¿Qué hacen ustedes? Porque ustedes después, el gran laburo de ellos viene en el post, que es todo lo que ustedes analizan de los números que deja una pandemia para actuar de una manera u otra después. Sí, la verdad que cada epidemia es diferente, cada epidemia es diferente a la otra y son los números que nosotros tenemos que tratar de buscar, son el porcentaje de actividad, la tasa de ataque o la cantidad de personas que se van a poder predecir la cantidad de personas que se van a infectar. Nosotros lo que te podemos decir ahora es que la curva se acható, que realmente se acható. Hoy tenemos 140 casos nuevos más o menos, pero veníamos en los últimos 4 días con entre 70 y 110. Y hoy hubo mucho más testeo, digamos, ¿no? Entonces es esperable. Pero la curva no es la curva que hubiera sido si no se hubiera hecho nada, que hubiera sido muchísimo más alta. A ver, Omar, si no hubiera habido cuarentena. Exacto. Y esa es la razón por la cual la cuarentena se tuvo que prolongar a pesar de toda la discusión económica y de todo el dolor que tiene mucha gente. Te quiero hacer otra pregunta que la pregunta tiene un objetivo verdaderamente científico, no polémico. Ayer Ginés dijo una frase, a mí me resulta muy interesante. Dijo, en términos estadísticos, la gripe común es peor que el coronavirus. En términos de número de muertos, digamos, si miramos en Espera Estados que tenemos Unidos... la frase para que no quiero que te lleves por lo que dije yo, capaz que la dije mal. Es breve. A ver, quiero que la escuches y quiero escuchar tu opinión. Dale. En realidad se acerca la época de la gripe. La gripe el año pasado y el anteaño, bueno, tuvo muchos decesos, pese a que hay vacunas, por eso estamos este año empezando a vacunar antes. Sin embargo, nadie hace todo un conteo diario de cómo es la cantidad de muertos por gripe. Entonces, en ese aspecto hay una tensión muy fuerte vinculada a la casuística de coronavirus. ¿Por qué quiero decir esto? Y bueno, porque si vos tratás a una enfermedad que ocurre en una sociedad de a uno, y bueno, cada caso es una tragedia. Lamentablemente, lo que voy a decir es fuerte, pero en verdad, cuando uno mira epidemiológicamente, mira las consecuencias globales, o sea, la estadística. Por estadística, es mucho peor la gripe que el coronavirus, acá y en cualquier lugar del mundo. Fuerte, ¿no? Es fuerte, pero es la verdad. Algunas cuestiones que estamos discutiendo, por ejemplo, ayer cuando estuvimos con el presidente, era cómo lograr que los medios no se focalicen tanto en contar los muertos, digamos, porque una persona que está en su casa en cuarentena y que solo lo único que puede hacer es ver tele, y en la tele permanentemente se está hablando de la situación en el mundo y de los muertos que hay en Argentina, la verdad que se estresa, se pone ansiosa, y ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Y sabemos que no solamente en Argentina, en muchas partes aumentaron los casos de violencia de género, aumentaron los casos de violencia familiar. Entonces tenemos que tratar de buscar... Y lo que dice Ginés es así entonces, ¿no? Ustedes que están permanentemente en contacto con el presidente, con el ministro de Salud, si Ginés, el ministro de Salud, piensa efectivamente que la gripe, es el textual que escuchamos recién, es peor que el coronavirus, ¿por qué de la cuarentena entonces? Para la gripe no la hacemos, evidentemente que hay algo diferente o no. Pero no es que él haya dicho que es peor. En términos estadísticos hay más casos de muertos por gripe, claramente, en este país, porque todavía hay solamente 22, 23 muertos por coronavirus, pero el año pasado han muerto muchas más personas, obviamente, por gripe. En Estados Unidos han muerto 20.000 personas el año pasado, hay millones de infectados. Claramente, en números totales, en Argentina hay 700 casos de muerte por tuberculosis cada año, y no contamos las muertes por tuberculosis cada vez que se muere una persona, ¿no? Y por dengue han habido 3 muertes este año, la primera vez que hubo un caso de muerte por sarampión, después de 20 años. O sea, hay muchas tragedias y es difícil, y yo entiendo, y la cuarentena es importante porque hay una razón lógica, que es que hay que parar esta epidemia para que no se convierta en una situación inmanejable, que puede llegar a tener muchísimas muertes. Omar, Pero también tenemos que buscar un balance para que la gente en su casa tenga de otras cosas, que en cuarentena, que pueda saber qué otras cosas puede hacer, ¿no? Y que tenga información de ustedes para ayudarlos a, por lo menos, relajar un poquito. Me parece interesantísimo donde vas, y creo que una de las cosas que vamos a aprender después del coronavirus es que tendremos que trabajar, infectólogos y comunicadores, en la infodemia.
totalmente. ¿Sí? ¿Coincidís, Omar? Hay que trabajar. Estoy totalmente de acuerdo. Juntos, y no sé si ahora habría que empezar a trabajar. La Sociedad Argentina de Infectología, que logramos hacer un grupo bastante homogéneo de gente para que ayude en todos los medios. Ahora estamos desde acá, porque estamos en cuarentena, hemos decidido no salir, no ir a los platós para demostrar, digamos, que se puede trabajar desde Skype. Y no, que si nos no hay que convoquen, salir, digo, Omar, que nos convoquen a cursos, a charlas, y tenemos que ir. Y tenemos que ir y escucharlos a ellos, porque esto que está explicando Omar, o que explica Eduardo López, o que explica Gentile, Pedro Can, todos ustedes, que dicho sea de paso hay que decir, son los que están llevando adelante ellos, siempre lo digo cuando está Eduardo al aire, López, el peso comunicacional. Ellos están horas y horas y horas y no ganan un centavo. También hay que decirlo esto. Claro. Para todos aquellos que pierden y... A mí todo el mundo me dice, che, ¿cuánto cobras cada vez? Nada. Cada vez que Omar sale al aire o López no cobran nada, o Gentile. Entonces digo, y ellos llevan adelante el peso comunicacional. A veces está uno horas explicando que el barbijo no sirve, que el barbijo es para el que tiene síntomas, que el barbijo es para frenar la gota del virus y no para filtrar el aire. Claro. Después se cae cuando un mobilero aparece con barbijos y guantes, ¿no? O un policía aparece con barbijos y guantes. Entonces es difícil, pero es un trabajo que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, digamos, no hay un contrabalance a la mala información o a la Omar, percepción. Te agradezco muchísimo, un gusto haber estado charlando contigo y sería bueno, cuando ustedes digan... Después de la cuarentena, convocan, cuando se levante la cuarentena, sí, me parece que tenemos que ir y escuchar a cómo se comunica en pandemia. La verdad, no somos periodistas coreanos, chinos, japoneses, que están más habituados a enfrentar este tipo de situaciones. Se iniciaron protocolos para violencia de género, tenemos que tenerlo para temas de suicidio. ¿Por qué no tener un protocolo que me parece muy atinado lo que dice el doctor para este tema? 2 semanas un webinar para quedamos así. Omar, un gusto, realmente. Un gusto. Omar Suete, el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Quedó un cuadro acá. Quedó claro, Omar Suete acaba de decir algo con enorme honestidad. No había test en Argentina. No había kit. No había. Basta, no tapemos más esto, no había. Por H, por B, por C, y por eso creo que también fuimos a la cuarentena total, siendo uno de los países del mundo que más tempranamente fue a la cuarentena en función de su propia cantidad de días de pandemia. Está muy bien entonces lo que se hizo. Con este dato que acaba de dar Omar, de la falta de kits, reafirma más la decisión de haber ido en este contexto a la cuarentena. A ver, Uruguay. Esto será hasta el 28. Cantidad de casos por millón de habitantes. Uruguay 608, Ecuador 338. Ecuador es un país con mucho infectado y mucho muerto. Sí, pero podemos detenernos un segundo en Uruguay. Perú. Esto es proporcional. Perú, Colombia, Paraguay y Argentina. Brasil y Chile, Brasil es un lío, todo, como lo que comunica, y Chile de repente publican 2.000 casos por día, de repente no. Fabián, pero es importante hacer hincapié en Uruguay, ese caso de la señora que fue y no sé qué, que tanto se viralizó. Lo que podía ser una explosión de contagio, ¿sabes por qué no lo fue? Porque la gente, aún sin tener una cuarentena obligatoria, lo está haciendo porque lo decide. Y es un caso importantísimo de ejemplo de cómo funciona la sociedad. De verdad, lo hacen porque quieren. Igual multiplicó la cantidad de lo que decís, Ernestina. Muchísimo, sumo lo que decís, Ernestina, porque la realidad es que todos nosotros, vos fíjate que antes que empecemos la cuarentena, cuando digo todos nosotros, quizás me refiero a nosotros, los que estamos acá y los que cumplimos, lógicamente, todas las pautas de higiene, lo íbamos cumpliendo. Después, a partir de la cuarentena, lo empezamos a cumplir más dentro de casa. Pero la higiene es fundamental. Quiero sumarme a lo que decía Ernestina y lo que decías vos. Me pareció bien que el presidente ayer, yo lo vi en Página 12, en una nota de Mario Weinfeld, y después el presidente lo repitió anoche. Me pareció bien, para mi gusto tarde, pero bien que se hiciera un reconocimiento a la sociedad argentina toda. Que en un 90, en un 94, en un 98, a cada uno nos dará cuenta diferente, de manera brutal, masiva, solidaria, ha hecho cuarentena. Porque la cobertura mediática de la semana pasada era, con todo respeto lo digo, que nadie se ofenda, un poquito de fascismo vial. Con todo respeto lo digo. Absolutamente. Tuvimos durante 2 días discutiendo si un bobo
iba de no sé dónde a no sé dónde con 2 tablas de surf. Por eso ahí el presidente creo que corrigió, porque el propio presidente cuando puso en cadena prácticamente. El presidente corrigió al presidente a una anoche. Persona particular como un idiota. Estuvo bien en ese punto el presidente anoche. Estuvo bien. Bueno, vamos a... Está Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Fabián. Buenas noches y un gran gusto. Sobre llovido mojado, Daniel, ¿no? Porque en las próximas horas se da a conocer la última medición de pobreza del gobierno de Mauricio Macri. Sí, que marca la pobreza el 31 de diciembre y está claro que en este contexto van a ser datos muy desactualizados. La Argentina, objetivamente, antes del coronavirus tenía casi 40% de trabajo informal, más de 35% de pobreza. 2 problemas serios, el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Esto que las familias no están en 0, están en menos 10 porque deben plata y tomaron crédito en la financiera de la esquina. Ese contexto, el coronavirus lo complicó objetivamente y ese 40% de la gente que hace changa, que tiene trabajo informal, que vive de la diaria, es la que está más complicado en esta situación. Nosotros hemos encargado varias políticas desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde varias áreas del gobierno, para tratar de atender los ingresos de la familia, la asistencia alimentaria y generar el menor movimiento posible en barrios donde lo que predomina es el hacinamiento. Yo dije mal, dije eso. El llovido mojado no es la medición, el llovido mojado es la situación. La medición y la medición bien hecha del INDEC, bienvenida sea. No, aclaro porque yo lo dije mal. Daniel, te pregunto porque todo tiene que ver con todo hoy. El viernes, por ejemplo, los cobros simultáneos de varios paquetes de ayuda social colapsaron los cajeros automáticos. Aclaro, no solo el Gran Buenos Aires. Yo revisé los diarios del interior y pasó en casi todas las provincias. Alguien dice por ahí que hubo 2 millones de personas en un momento determinado en Argentina en la calle. El viernes pasado, más o menos entre la 1 y las 3 de la tarde. Daniel, ¿qué se puede hacer de aquí en más para que toda esta ayuda impresionante, se han anotado 7 millones de personas para recibir estos 10.000 pesos que se van a cobrar este mes y eventualmente el que viene? ¿Qué se puede hacer para ordenar esto y no tener esa cantidad de gente, que la principal víctima es la propia gente, ¿no? Claro. En la calle hasta ahora. No, y cuando el objetivo es que la gente se traslade lo menos posible y no haya aglomeración de personas. Lo que pasó el viernes es que se pagaron todos juntos lo de los bonos de los jubilados, de la asignación universal por hijo y de los planes sociales. Hoy estuvimos reunidos con el presidente en el Gabinete Económico Social, viendo distintas alternativas que se van a plantear en los próximos días para evitar esto, la aglomeración de personas a la hora de cobrar los distintos bonos. Ahora, este viernes comienza a cobrarse lo que es el ingreso familiar de emergencia, estos los 10.000 pesos, a las personas que tienen asignación universal por hijo, que son los primeros que se puede hacer el cruce de datos y que claramente pueden acceder. Hicimos también un cambio en la modalidad con la tarjeta alimentaria que hasta acá se cargaba siempre el tercer viernes de cada mes. Vamos a dividirla por semanas. Este miércoles, pasado mañana, se carga una parte, el 25%, y cada miércoles vamos a ir cargando la tarjeta. Estamos generando todos mecanismos para evitar no solo la cantidad de gente en los cajeros, sino especialmente con la tarjeta alimentaria, generar condiciones para que las personas puedan organizarse mejor lo que es el acceso a los alimentos. Estamos corrigiendo medidas, está claro que no puede haber tanta gente en los cajeros, se han generado medidas, hemos evaluado distintas situaciones para plantear ahora en los próximos días cuando va a haber cobros. Ministro, tantas veces, mucho antes de que asumiera en la función pública, durante muchísimos años, usted siempre nos marcaba, y conocedor del territorio, sobre todo en el conurbano bonaerense, el que vive del día a día, el que vive de la changa, conociendo esa problemática realmente desde adentro, ¿no? Su área es muy distinta de la de los ministros de salud. Usted, me imagino que lo que le lleva al presidente es la información vinculada con esos sectores de la sociedad. ¿Cómo ve usted el tema de la cuarentena, la posibilidad de hacerla en estos barrios más humildes? ¿Cómo debería ser la estrategia para que la gente pueda cumplimentar con el aislamiento social, conviviendo en lugares muy pequeños, muchos miembros de un grupo familiar? ¿Cómo ve usted esta problemática? El aislamiento tiene que ser barrial. Si uno va un domingo a un barrio o en un horario fuera de trabajo, va a ver que la gente está en la puerta de la casa. No es lo mismo el aislamiento, la cuarentena en un departamento de 2 o 3 ambientes que alguien en un lugar donde viven 5 personas en un cuarto, y el hacinamiento es lo lógico. Acá tenemos que cambiar todos la cabeza.
La cabeza de la pobreza es moverse. Una persona se levanta a la mañana, se va a la rotonda, ahí ve si engancha alguna changa de construcción o alguna cosa y se mueve para conseguir trabajo. La estrategia del comedor siempre es lo masivo. Se junta mucha gente en un comedor porque nosotros aprovechamos para dar cursos de capacitación, apoyo escolar, otras cosas. Bueno, acá tenemos que dar vuelta a todo. Claramente, por el lado del comedor, estamos fortaleciendo los sistemas de viandas, de módulos alimentarios, que la gente reciba módulos, cajas de alimentos o eventualmente la vianda para trasladarse lo menos posible. Y por otro lado, estamos creando las changas locales, barriales, armamos como un banco de materiales para el que arregle la casa, la escuela, el club, el menor movimiento posible. En ese contexto donde es tan difícil, se está cumpliendo satisfactoriamente una cuarentena con un país que tiene grandes aglomerados, con Urbano, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, y donde ahí el aislamiento es más barrial que otra cosa. Ministro, hablando con algunos intendentes del conurbano, hablaban de que obviamente al extenderse la cuarentena se tenía que extender lo que eran las bolsas de comida para repartir en el conurbano bonaerense. Por ejemplo, en La Matanza, y no sé si el número es correcto, por eso se lo quiero preguntar, me decían que ellos necesitaban aproximadamente repartir 120.000 bolsones de comida para tranquilizar un poco la situación y que esté, digamos, todas las familias tengan el sustento para poder llegar hasta el 13 de abril. Quería saber si esto es así y si se iba a estar reforzando esa entrega en los próximos días. Sí, es así, ese es el número de La Matanza y uno lo puede comparar por número de habitantes, más o menos las situaciones que se dan en cada municipio del conurbano. Nosotros acá tenemos 3 estrategias. Uno es transferimos fondos, yo armé un sistema de fondos rotatorio, les transferimos fondos a los municipios y a las provincias para que compren alimentos y artículos de higiene, van comprando, van rindiendo y va rotando el fondo de modo tal de llegar rápidamente. Segundo es reforzamos la asistencia alimentaria, la compra de alimentos del propio ministerio para transformarlo en módulos o directamente en apoyar a los comedores. Y lo tercero que hacemos es en los comedores escolares, se cambió también la modalidad al esquema de módulos alimentarios. Hay más demanda hoy en los comedores. Básicamente lo que tenemos, la informalidad uno la puede dividir en tres partes. Las personas que ya iban a los comedores, ahí estamos hablando de 8 millones de personas que antes del coronavirus estaban yendo a comedores, 3,5 millones de chicos en comedores escolares, el resto en comedores comunitarios. Eso es una parte. La segunda parte es la gente que tiene planes sociales y hace changas y cada tanto iba a un comedor. Cuando hacía changas no iba, cuando se le complicaba la cosa iba. Y tercero, los que en el sector informal no estaban vinculados a la asistencia alimentaria, el azulejista, el que hace Durlock, el taxista, y hoy claramente frente al parate, que se les trabaron todos los ingresos, están presionando sobre la asistencia alimentaria. Por eso hace falta tanto refuerzo en un contexto difícil. La verdad que lo mejor que tiene Argentina, yo lo creo desde siempre, es la red social. Lo mejor que tiene Argentina son las escuelas, las iglesias, las organizaciones sociales, los referentes que están en los comedores, todo eso están sosteniendo una situación social que es difícil, pero que tiene mucho acompañamiento de la red social y de los que viven en cada barrio. Ministro, quería preguntarle cómo ve usted también el mapa de la Argentina. Nosotros tenemos la mirada puesta siempre en el conurbano bonaerense, por supuesto, con muchas situaciones que están explotando o están en tensión creciente en algunos municipios, pero también vemos que, hablábamos recién con un doctor, en Chaco tenemos situaciones bastante complejas, ahora está empezando a suceder en Tucumán. ¿Qué pasa ahí con el tema social? Porque eso no lo hablamos mucho con la mirada federal. La Argentina tiene realidades muy distintas en materia social. Tiene una historia larga la Argentina de profecías acerca de la explosión del conurbano que no se han dado. Total. No porque no haya problemas, sino porque hay una gran red social que siempre opera, trabaja y articula. Y tenemos, yo diría, 3 tipos de problemáticas sociales. Una son en los grandes centros urbanos, conurbano, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, por dar simplemente algunos ejemplos, donde ahí hay aglomeración de personas, hacinamiento, dificultades y sobre todo se traba el trabajo informal, se complica mucho. Esa es la situación de los grandes centros urbanos y ahí es donde hay mayor presión y demanda alimentaria. Una segunda situación es la pobreza no vinculada a grandes centros urbanos, que se da en el norte del país, semirural o rural en algunos lugares, donde ahí claramente tiene que ver con que a las dificultades económicas tradicionales hay que agregarle que se paró la actividad económica en general y eso requiere de refuerzos adicionales. El punto ahí siempre es la escuela
o el centro de salud. Y después hay otra realidad muy distinta en la Patagonia, donde es pobreza con frío. Hay menos habitantes, pero yo siempre creo que pobreza con frío es la situación más crítica. De todo eso, la mayor tensión se da en los grandes centros urbanos y por eso nosotros estamos permanentemente siguiendo. Yo armé un comité de emergencia con los intendentes del conurbano, con las organizaciones sociales, con las iglesias, monitoreando, con la provincia de Buenos Aires, monitoreando permanentemente cómo están las situaciones. En cada situación, claro, puntual. Sí, con mucha red social ayudando y con mucha gente poniéndole el cuerpo de verdad, aún pasándola mal. Daniel, como siempre, un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social. Todo pasa atrás de coronavirus, pero se va a dar a conocer en las próximas horas el número oficial de pobreza que dejó Mauricio Macri. A mí me tienen que medir por la pobreza que dejo. La famosa frase que a Macri lo condenó, ¿no? Y lo vamos a medir por eso. Quedó acá, no hubo tiempo porque tenemos mucho material, hay muchísima información, tenemos muchas notas de CAIP. Omar Suete, el presidente de la Asociación de Infectología Argentina, nada más y nada menos que el ministro de Desarrollo Social. Pero ha quedado una cosa, Ernestina tiene algo que le han mandado, que es la gran pregunta que quizás es filosófica y yo la quisiera sacar de Argentina. Porque si la planteas en Argentina, te van a decir, está hablando bien o mal del presidente. No, de cualquier... La pregunta sería, ¿por qué el mundo... ¿Por qué el mundo se preocupa tanto? Pues recién lo planteábamos nosotros, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos tanto si hay menos muertes que en otros casos de otras enfermedades? Y la respuesta que tal vez alguien se pueda dar es porque es transversal. Porque hay otras enfermedades que tienen que ver directamente con tu clase social. Y esta enfermedad atraviesa todas las clases sociales. Y me parece que ese es el punto más importante de esto, ¿no? Por eso nos deja tan paralizados. Porque tengas dinero o no lo tengas, seas poderoso o no lo seas, esta enfermedad te atraviesa. Yo creo que tiene que ver... A ver, que ¿por qué? A ver, cada uno. Pero es baja. Que no la sabemos todavía. Es que las tasas de mortalidad... No la sabemos. No sé, el doctor si puede decir. No, pero ponele en la Argentina, la gripe con los está números transversal. de hoy, la tasa de mortalidad está en 2,6. Está bien, pero tendrías que testear a todo el mundo para saber si tuvo o no tuvo, porque hay una parte asintomática. Sí, claro, pero vos tenés... Ahí vas a tener la tasa de mortalidad. Pero vos en la eso que dices es verdad. Vos en la gripe, que parece que es un número gigantesco, como dice Ginés, que es un número gigantesco, pero por eso, pero la tasa de mortalidad, según esos mismos números, está muy por debajo del 1%. No, además tenés, para la gripe tenés, perdón, para la gripe tenés. Esperen que me tengo que ir a Italia, aguántenme que tengo a alguien que me está esperando en Italia, ya deben ser como las 2 de la mañana, así que ya voy a Italia, 3 de la mañana, ya voy a Italia, pero antes vamos con el informe de qué pasó en el mundo hoy. El coronavirus avanza a toda velocidad y ya hay más de 37.000 muertos en el mundo a causa de la pandemia. Donald Trump aseguró que podría haber más de 2 millones de muertes en Estados Unidos si no se respeta la cuarentena. Por su parte, España e Italia sumaron más de 1.600 víctimas fatales en las últimas 24 horas. El planeta en alerta. I just want to end by saying that we're all in this together, all of us. I have never seen anything like it. The unity, the esprit de corps, the spirit. I've never seen anything like it. It's a beautiful thing to watch. Unfortunately, the enemy is death. It's death. A lot of people are dying. So it's very unpleasant. It's a very unpleasant. Es muy importante que todos acaten fuertemente los lineamientos. A mejor lo hagan, más pronto terminará toda esta pesadilla y juntos venceremos a esta maldición invisible. Italia ha registrado este lunes una fuerte caída en la cifra de nuevos casos de contagio por coronavirus, así como una cifra récord en el número de pacientes recuperados desde que se declaró la pandemia. Eso sí, se han sumado otros 812 fallecidos. El primer ministro Conte se ha dirigido al país. L'Europa pide a sus colegas europeos a altura de miras para hacer frente con unidad a este desafío histórico. En las últimas 24 horas se han registrado 1.648 nuevos casos, lo que eleva la cifra total hasta los 101.739, superando así el umbral de los 100.000. La cifra de muertos diarios con coronavirus desciende en España ligeramente, con 812 fallecidos en las últimas 24 horas, después de que este domingo se registrara el mayor número de muertos en un solo día. El número total de casos en el país es de 85.195, superando ya a China, país donde se originó la pandemia.
con estas medidas de distanciamiento social tan importantes que se han tomado en España, era de esperar que al cabo de 9-10 días se viera un cierto cambio en la tendencia, y eso es lo que estamos observando. Y Jair Bolsonaro sigue desafiando la pandemia. Para el presidente brasileño, quedarse en casa no es una opción. Este domingo se vio al presidente paseando por las localidades de Ceilândia y Taguatinga, mientras promovía la continuidad en las actividades comerciales. Lo cierto es que inició una campaña para que la gente rompa con la cuarentena en Brasil, y lo hizo a través de la red social Twitter. ¿Qué hizo Twitter? Le borró los mensajes. El mandatario brasileño lleva semanas minimizando la gravedad de la pandemia y llamando a la reapertura de colegios y de negocios. Incluso permitió que sigan en funcionamiento las casas de loterías y los templos religiosos, pero la justicia tumbó todas sus decisiones. Decíamos más temprano, lo decía también Omar, lo decía Fernando Burgos, no nos llevemos por Italia. Italia es lo peor del coronavirus. Hay muchos otros países que están dando batalla al coronavirus y les está yendo bien en esa batalla. Entonces, ojo, ahora claro, hay que ocuparse de Italia, por supuesto. A ver, la placa de la cantidad de infectados y de muertos en Italia. Hay una nota, mientras tanto aprovecho, que se publicó en Infobae de un infectólogo, virólogo, cuyo nombre no recuerdo, el sábado. Fue una nota que tuvo mucha repercusión, es argentino, y él dice, ojo, que el problema de Italia es que el sistema de salud italiano fracasó. Dice, no tiene que ver tan solo con el coronavirus. Bueno, 36.200 muertes. No, esto no es Italia, esto es mundial, esto está mal. No, lo que vos decís no, es clave, porque a ver, lo que dice... Italia tiene 11, está mal esta placa. Los expertos en salud, los expertos vinculados con el sanitarismo, que el problema de Italia o de España no es en sí mismo el virus, sino como el sistema, claro. Junta, la que va al sistema, y parece que lo de Italia ni siquiera es eso, sino la falta, dicen, parece que de especialistas, tanto respiratorios como terapistas. Hay una desinversión en el sistema de salud de Italia. Espera, vamos con Gerardo Pepino, que es un argentino que vive allí en Italia hace más de 20 años. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Fabián. Buenas noches. A ti, a tus colegas ahí en el estudio. Bueno, ¿dónde estás, Gerardo? ¿En qué ciudad? Yo vivo en la Toscana, en Pisa. En Pisa, uy, qué lindo. Gerardo, allí son las 3:36 de la mañana, ¿no? 3:36 de la mañana. Bueno, sí. Te agradecemos mucho y te pedimos disculpas por nuestra culpa, estás despierto. Gerardo, sí, a ver, estamos contando a los medios en el mundo, mostramos imágenes, narraciones, relatos de lo que pasa en Italia. Yo quería ir un poco más allá. ¿Lo de Italia es porque el virus es imposible de frenar, aunque otros países lo han logrado, o porque el sistema de salud italiano no estaba preparado, no tiene los profesionales suficientes? ¿Qué pasó? Desde siempre, desde mi humilde opinión, no tengo nada contra el sistema sanitario italiano. Para mí es excelente el sistema sanitario italiano. Es un sistema nacional, público, donde todos tenemos acceso al sistema sanitario, al igual que la escuela. El sistema sanitario italiano es público. Puede haber fallado lo que es el tema en el norte, el tema de la irresponsabilidad de las personas. Un virus donde la gente no estaba preparado. Una cosa que incluso cuando lo había sentido en China, a mí me parecía una cosa lejana, que no tenía nada que ver con esto. Y de pronto esos focos, que nace con poco, se transforma en un foco increíble y no pudo ser contenido. Tengamos en cuenta la cantidad de viejos que hay en Italia, la cantidad de la población anciana. De eso se define la cantidad. Y la convivencia de nietos con abuelos, ¿no? Claro, la cantidad de muertos que hay en Italia en este momento debido a la población de tantísimos ancianos. Y hoy fue un día, el primer día que puedo decir lindo, en el sentido tremendo, porque también hubo más de 800 muertos, pero fue el primer día donde bajaron los contagios de manera casi el doble de lo que se venía viendo en el último tiempo, ¿no? Los contagios bajaban de 3.000, suponte, de 3.800 a 3.400, y hoy los contagios llegaron a 1.600. Esto da una conclusión. Bajó muchísimo. De que la cuarentena está funcionando. Claro. La cuarentena está funcionando.
el que nos hayamos quedado dentro de casa significa de que, y lo podemos decir al mundo, lo podemos decir a la Argentina, que viene mucho después, gracias a Dios, y que no va a llegar a lo que se llegó aquí, de decir, señores, estemos en casa porque la cuarentena está funcionando. Es horrible haber sentido 800 y pico de muertos, pero sabemos que los nuevos contagios son la mitad de los de ayer. O sea, a las 6 de la tarde aquí en Italia todos escuchamos este boletín de guerra, ¿no? Cantidad de caídos, cantidad de curados. Qué buena definición, Gerardo. A las 6 de la tarde escuchamos todos el boletín de guerra, ¿no? Sí, es tremendo. La protección civil acá en Italia pasa estos datos y donde todo el mundo está pendiente. Obviamente, cuando ya te cantan de antemano que la cantidad de muertos, ya quedas medio tecleando. Y cuando te dicen que la cantidad de contagiados bajó a la mitad, quiere decir, ok, estamos sufriendo de hace, Pasa, no sé, Gerardo, 20 días. Gerardo, hay que decir esto. No hay ninguna sociedad preparada para que le digan que cada día mueren 900 personas. No hay manera. Tu casa. Y perdón, y menos mal que no haya manera de que lo podamos asimilar. Habla bien del ser humano. No hay manera de asimilar esa... Debe ser, yo le preguntaba el otro día, hablando con otra persona que vive allí en Roma, ¿cómo estaba el ánimo de la sociedad? Debe ser fuerte, chicos. Como acaba de decir Gerardo, a las 6 de la tarde ponerte delante del televisor o de la radio para que te digan que murieron 900 compatriotas cada día. Es tremendo. En mi humilde opinión, esto va a ser un reset social, en el sentido, un reset como se hace un reset a la computadora, ¿no? En el sentido que estamos empezando a ver la vida de otra manera. ¿Vos decís a valorarla más? Pero totalmente. Es un antes y un después. ¿Entendés? Es un antes y un después. El presidente Conte aquí había hablado del tema tremendo que era, comparaba esto como la cosa más importante después del dopoguerra, después de la guerra del 42, de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí al toque salieron a decirles, no, esto es más tremendo que la Segunda Guerra Mundial. Acá no estamos viendo al enemigo, el enemigo es invisible. No sé si se entiende. Sí, parte de lo que decías antes vos. ¿Por qué esto, la Segunda Guerra? ¿Cuántos muertos dejó la Segunda Guerra en Italia? ¿Te acordás? Muchísimo. No estoy. Además, muy cruento fue el final, sobre todo con la última parte de los alemanes dejando Italia. Bueno, pero no estamos hablando de historia. Estamos contando que fue muy cruenta para Italia la Segunda Guerra Mundial. Quizás no se habla tanto de cómo fue la Segunda Guerra Mundial en Italia, pero el final de la Segunda Guerra Mundial en Italia fue tremendo con la última parte de los alemanes en retirada. Fue muy duro para Italia como país, ¿no? Quedó devastado el país. Querían preguntar, sí. En lo personal me interesa saber un poco, después de tanto tiempo que ha pasado, las diferentes etapas. Nosotros empezamos la cuarentena hace un tiempo y estamos empezando este triste conteo de muertos, ¿no? Que es espantoso día a día. ¿Cómo va mutando nuestro estado de ánimo a lo largo del tiempo en cuanto a tu experiencia? ¿Qué nos espera a los argentinos a partir de que atravesemos más tiempo encerrados y con más gente que muere, conocida, amiga, queridos, etcétera? Sí, contaba la otra noche hablando en el programa, en el que viene el programa de ustedes, del querido amigo Luigi Novarecio, contaba de que tengo una panadería yo, ¿no? En el centro histórico. ¿Vos sos el dueño de la panadería enfrente de la Torre de Pisa? Eso, cerquita. Me habla de vos casi todas las mañanas, no sabía que eras vos. Soy yo. Me dice Luis, es uno de mis mejores amigos de la adolescencia. Sí. Te está viendo, Luis. Te está viendo. Una vida que somos amigos de Luis. Y te contaba que soy uno de los pocos que tienen la posibilidad de estar abiertos en este periodo, ¿no? Que somos los negocios de alimentaria o los que tienen los negocios de farmacia o parafarmacia. Entonces no estoy viviendo el encierro, porque continuo a trabajar. O sea, tengo mi documento que me da el Ministerio del Interior, que es el certificado único, ¿no?, del por qué te estás moviendo en ese momento, y salgo con el furgón a trabajar todos los días. Pero veo la situación de las personas solas, porque en mi actividad, que era una actividad destinada
a estudiantes, porque Pisa junto a Bolonia son de las ciudades más importantes como para universitarias. Entonces los clientes la mayor parte eran estudiantes, eran turistas y eran los comerciantes de la zona o de las oficinas de gente que trabaja cerca del negocio. ¿Qué pasó? Todo esto cerró, los turistas no llegaron más, los estudiantes se volvieron a casa, los empleados no trabajan, al igual que tampoco los empleados de las oficinas. O sea que cambió el tipo de trabajo y ahora el tipo de trabajo básicamente es el delivery. Espera que te quiero preguntar, pará, porque abriste una ventana de un tema importantísimo. Vos tenés una panadería, sí. ¿no? Sí. ¿Cuántos empleados tenés, Gerardo? 3 empleados. Bueno, estás vendiendo menos, me imagino. Se está balanceando la situación. Bueno, o sea, todo claro, porque la panadería uno va a comprar. Es negocio de cercanía, ¿no? Tenés razón. La panadería no tiene por qué caer tanto. Pero te pregunto, ¿el Estado italiano, a alguien que sos una pyme vos, sos la clásica pyme, la panadería con 3 empleados, ¿el Estado italiano les da alguna ayuda a ustedes? Entonces, a mí, como propietario de la partida IVA, sí, me da una ayuda en el primer periodo del decreto de la ayuda del gobierno a las pequeñas empresas y a las familias, a los propietarios de partida IVA y a los profesionales. ¿Y qué te dan, por ejemplo? ¿Qué ventaja? 600 euros. ¿Y los impuestos? ¿Alguna reducción o diferimiento impositivo? Que es el gran tema en el mundo. Puedes ir trabajando. Son varias las situaciones. Los impuestos los seguimos pagando, pero por ejemplo, quien tiene que cerrar su actividad no paga el alquiler. O sea, son muchas dentro del decreto, muchas las posibilidades que se le dan. Vos tenés el negocio abierto, de última. Lo mismo. El negocio abierto. Él tiene negocio Yo tengo el negocio abierto. A los empleados hay un bonus que les dan de 100 euros mensuales porque están trabajando. Las personas, a los empleados que no están trabajando, reciben un subsidio del Estado. Reciben es parecido acá, es parecido acá. Parecido a lo que se hizo acá. A ver, dale, porque está Paulo. Gerardo, que queremos sumarlo. A ver, no vamos a comparar la situación argentina con la de Italia en materia de cómo pueden soportar una crisis ya no sanitaria, sino una crisis económica que viene aparejada con la crisis sanitaria. Pero ¿qué es lo que ocurre en el sur de Italia, que históricamente ha sido la zona más postergada? ¿La gente está, digamos, manteniendo la cuarentena o está ya presionando para terminarla y salir a ganar otra vez el mango? El único conflicto que se creó en Sicilia, cuando se habló de un supermercado que fue saqueado, pero una noticia que duró pocos minutos, se habló. Automáticamente el síndaco, el intendente de Palermo, habló que era una maniobra de la mafia, donde esta gente estaba no me sale la palabra, instrumentalizada por la mafia. Perfecta porque la palabra. Porque no eran personas que tendrían por qué salir a tomar supermercados, ya que en el decreto estaban cubiertas sus necesidades. Esto lo estamos hablando, como le decía Fabián, de 2 partes del decreto. La primera parte del decreto de marzo es el Cura Italia 1. La segunda parte, donde se va a complementar y donde, por ejemplo, en vez de a la partida IVA y a los profesionales, en vez de darle 600 euros, nos van a dar 800. Ahí se toman también todos los casos de empleados que puedan llegar a estar en negro, de personal doméstico que no esté en regla, de personal temporáneo, las personas que, por a ver si ejemplo, podemos trabajan en la mejorarlo, cosecha. Sí. De manera a ver. Ahí está, ¿sí? ahí lo recuperamos. A ver si lo recuperamos a Gerardo. Bueno, qué pena. Gerardo, interesantísimo. Muy interesante. Debe ser de Rosario, no llegué a preguntarle, ¿no? Supongo yo. Está Vilouta, ¿eh? A ver, Vilouta en Skype a las 22:48. Porque Vilouta, ¿qué tal? Hola Fabi, hola a todos. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Sí, bien, ¿todo bien? Quería este momento, Bien, ¿cómo andan? Es que bien, vestidito, camisa, todo peinado, ¿no? Muy bien, Vilouta, bien. Todo blanco, todo bien, ¿no? Estamos explicando que hemos empezado un sistema de rotación
por un tema de protección natural de lo que está sucediendo, ¿no? Y hoy le tocó a Paulo la rotación. Paulo, vos que estabas en tu casa y vivís en la zona de Belgrano, nos dicen que en Belgrano a las 9:30 de la noche el cacerolazo fue brutal, fue impresionante. Claro, hoy cambiaron los hábitos. A las 8, himno nacional. Y a las 9, cacerolazo muy pero muy fuerte. El reclamo pasa por el bolsillo de los dirigentes políticos, porque se mezcla el tema del cacerolazo. ¿Por qué lado viene? Reclamando, tomar, como dijo, no sé si fue Débora o Ernestina, el ejemplo de Uruguay. Pero fue realmente muy pero muy fuerte. Los balcones están en todos los barrios muy consustanciados. A las 8, repito, el himno, el aplauso a los médicos. Y a las 9, el cacerolazo, que fue muy pero muy fuerte. Le pasé a producción para que después ustedes lo tengan. Está el comunicado oficial de la Asociación Bancaria, que el viernes sí o sí se abre, como ustedes adelantaron en el principio. O sea, se confirma, bancos a las 3 de la tarde para ir a cobrar. Para que los jubilados. AUH y todos los que tienen alguna cuestión social. Porque ¿saben cuál es el drama? Pero esperen, chicos. Perdón, letra chica. Sí. ¿Todos o hay letras? No, está escalonado, tengo entendido, Paulo. Va a ir escalonado. Por eso va a ser todo el mes de abril hasta completar un cronograma que empieza el día viernes, ¿no? Que vas a poder consultar, calculo, en página de ANSES toda esta información. Sí, que ande mejor que otras, ¿no? Por otras páginas oficiales. Por la gente, nosotros lo iremos contando esta semana. También. Exacto, porque después hay que dividirlos. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿No hay tarjetas? Sí, hay tarjetas. Hay 1.100.000 tarjetas del plan alimentar que Arroyo les contaba. Hay 7 millones en poder de los jubilados y hay 2 millones en poder de asignaciones universales. El tema que mucha gente se olvidó la clave, perdió la tarjeta, no sabe usar la tarjeta y tenemos un lío terrible con eso. Pero no es que no está bancarizado. Una vez que nos pase todo este aluvión, tenemos que hacer una capacitación para que el banco se haga de casa. O sea, confirmado, a partir del viernes a las 15 horas comienzan a pagarse jubilaciones y aquellos planes sociales que no tengan tarjeta. Es mucha más gente de la que se pensaba y aparentemente los van a dividir por... y además, los 10.000, ¿no? Claro, también hay que cobrar los 10.000 adicionales. El que son tiene la tarjeta, 7 millones de personas. Bueno, claro, hay gente con tarjeta. No necesariamente. Hablaba con Sergio Palazzo. El horario del banco para hacer un trámite con la tarjeta no es de 10 a 15. Uno puede ir a las 16, a las 17, a las 18. Claro. No hay que salir. A las 7 de la mañana. Mi madre cobró la jubilación por cajero el viernes a las 7 y 5 de la mañana. Estaba ella sola, como dice, ella sola y el cajero. Yo le pregunté, ¿el cajero? No, el automático, me dice. No había nadie más. Estábamos solos, me decía. Bueno, a ver, vuelvo al tema de los sueldos. A ver, ¿cómo lo digo? Directamente. ¿Hay algún fastidio en algún sector de la política? Porque dice, nos ponen el foco a nosotros y no se pone el foco en funcionarios que ganan más. Concretamente, los diputados y los senadores dicen, ¿pero qué? ¿Nos miran a nosotros cuando hay intendentes que ganan 700.000 pesos por mes? Empresas públicas. Yo no iría contra toda la clase política igualándolos, porque hay gente que está dando la vida. No, pero tampoco siempre contra... pero tampoco, pero tampoco parece que los únicos que gastan en Argentina son los diputados y los senadores. Perdón, y el resto... No, estamos hablando de... estamos hablando... Ernestina, estamos hablando de los funcionarios. Estamos hablando de los funcionarios. Después hablamos de los empresarios. Estamos hablando de los funcionarios. Siempre cuando se habla de reduzcamos el gasto, parece que los únicos funcionarios en Argentina son los 250 y pico diputados y los 72 senadores. Y no hay intendentes, concejales, legisladores provinciales, ministros, secretarios de Estado, directores de empresas públicas y de todo. Es cierto, dos temas. El primero es que cuando vos ves que cada diputado tiene 30 asesores, pero hay una enfermera cada 70 pacientes. Pero ¿sabés lo que pasa? Que hay muchos funcionarios públicos que no es diputado. Yo no estoy discutiendo que no critique, estoy diciendo... Abramos la crítica a todos, eso digo yo. Y lo otro es quién impulsó el cacerolazo, que porque está firmada la convocatoria, que se llama, una fundación se llama Impulsar-Paz
ARG, que forma parte de una coalición que se llama Republicanos. Sí, lo estuve chequeando ahora. O sea, seguí. No, que se llama... ¿Y a dónde te lleva? No, que es una... Claro, que es, digamos, de centro-derecha. Claro. Decilo, Enzo, decilo. No, que acá, ¿a dónde te lleva? En Buenos Aires tenía como referente, yo no sé si él impulsó esto, pero uno de sus referentes, por ejemplo, era Darío Lo Pérfido. Bueno, está bien. Pero cada de uno... cualquier manera, esto... Seguimos. Ya seguimos, profesor Vilouta. Bueno, dejo un titulito. Espera, no te vayas. No te vas a ir, espera. Bueno, pero atención. Que estés en rotación no significa que no laburás. Yo sigo preguntando, ¿por qué hoy explotó el tema económico? Bueno, me parece que lo puso... No en nuestro caso, que venimos hablando hace un pedazo de tiempo. No, pero ¿por qué hoy? Bueno, yo creo que lo puso de relieve el propio presidente cuando asume que la cuarentena tiene una doble mirada. O la guerra con Techín. Sanitarista, bueno, también, pero es parte de la problemática económica y lo que deja la inactividad, ¿no? ¿Sabés qué podés hacer para prevenir el coronavirus? Mucho. Lávate las manos con agua y jabón o alcohol en gel cada 2 horas durante 30 segundos. Cantá 2 veces el feliz cumpleaños. Al toser o al estornudar utilizá pañuelo descartable o bien cubrite la nariz y la boca con el pliegue interno del codo. Volvé a lavarte las manos. Evitá tocarte los ojos, la nariz, la boca y la cara, como yo recién que me picaba y me la aguanté. Evitá dar besos, dar besos, no darte, dar no te vas a medio complicado darte besos a vos mismo. Saludos de manos y mantener, o sea, saludo de mano nada. Y nada. De codo tampoco, ¿eh? Tampoco. Y mantener 1 metro de distancia con el resto de las personas. Coronavirus, cuidarnos es la mejor manera de cuidar a los demás. Buenísimo, Débora, esta campaña de la Cruz Roja. Sí, le mandamos un saludo a todos aquellos que están haciendo. La verdad es que dijimos acá la semana pasada que en Chile había un grupo de empresarios que se habían juntado en Argentina también. Claro, bueno, estuvo el presidente de la Cruz Roja con nosotros y la verdad que la idea es, con el hashtag Argentina nos necesita, que los empresarios puedan contribuir y colaborar. Por supuesto que también los ciudadanos de a pie. ¿Con qué? Con, bueno, lo que se coordine con el Ministerio de Salud para mejorar insumos en terapias intensivas, para buscar equipamiento médico adecuado donde haya faltantes, para mejorar la cantidad de respiradores que pueda haber en los centros de salud. Bueno, todo eso a través, ¿por qué de la Cruz Roja Argentina? Bueno, porque había que buscar a través de Cruz Roja un organismo que le dé transparencia, que le dé a esto un andamiaje de seguridad frente a aquellos que van a poner el dinero. Entonces la convocatoria me parece que es muy interesante. Está funcionando muy bien, nos dijo ayer el titular de la Cruz Roja, y esperamos que se sumen muchos más, ¿no? Porque me parece que en estos tiempos de solidaridad también el aporte económico es muy valioso. Bien, nos vamos a Estados Unidos, avísame cuando está Carlos Montero allí. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Doman te saluda aquí de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Fabián? Muy buenas noches, un gusto ¿Cómo estás? estar con ustedes. Qué alegría verte, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien dentro de las circunstancias, dentro de estos tiempos tan extraños que estamos viviendo, ¿no? En todo el mundo, porque el coronavirus es un problema a nivel mundial y como lo sienten ustedes en Argentina, también se siente con fuerza aquí en los Estados Unidos. Carlos, ayúdame en este punto, a ver cómo lo ves vos. Acá comenzó hoy el debate fuerte, que yo no coincido en el planteo del debate, pero sí en el contenido. El debate de salud versus economía. Economía versus salud. Yo creo que tiene que ser salud y economía y salud, pero así quedó planteado. ¿Cómo se lleva en Estados Unidos este debate? Y es un debate a nivel mundial. Uno de los motivos que Donald Trump se demoró en un principio al declarar la magnitud de este problema fue el tema económico, porque sabía que si se paralizaba el país iba a ser catastrófico, y lo está haciendo porque el secretario del Tesoro dijo que el desempleo podría llegar al 20%, que es una cifra muy alta. Wall Street, que estaba desde que llegó Trump andando muy bien, retrocedió y tiene niveles más bajos de cuando él asumió. Entonces el tema económico es un tema que realmente es muy importante. Pero a mí lo que me llama la atención, Fabián, que siempre vemos a Estados Unidos como la gran potencia mundial, pero la estamos pasando difícil porque faltan insumos. Tú te das cuenta ahora que Nueva York, que se convirtió en el epicentro
de este mal. El gobernador, que es demócrata, Trump es republicano, está enfrentado a él, dice: no tenemos recursos, necesitamos que el gobierno federal nos ayude, nos envíe respiradores, nos envíe mascarillas que no tenemos. Trump dice que están exagerando en cuanto al gobernador de Nueva York. Entonces es un tema político, además de ser un tema económico, indudablemente, y un tema de salud, que están buscando qué formas pueden hacer para solucionarlo. Fabián, hoy me llamó la atención que hoy escuchaba Trump, dio una conferencia de prensa y por primera vez él se mostró realmente preocupado. Durante este fin de semana, vos sabés que Trump, no sé si es un buen o mal presidente, pero lo que todos tenemos que considerar que es un excelente hombre de televisión. El tipo fue muy exitoso con su programa. Entonces él lo que quería la semana pasada, que todas estas restricciones que hay aquí en Estados Unidos se levanten el 12 de abril, que es el domingo de Pascua. Él se imaginaba esa gran película que todos los americanos en misa abrazándose después de tanto tiempo, sin abrazos, sin besos, solucionando el problema. Su equipo, que está manejando el coronavirus, le decía: Trump, baja un poco el acelerador porque no es posible, no es factible. Y hoy en una conferencia de prensa se mostró mucho más realista, dijo: no, nosotros vamos a continuar con todas estas restricciones que tenemos hasta fin de mes. Y lo que dijo también, que es un tema que le había dicho su equipo de coronavirus, que el tema es tan serio que en la velocidad que vamos se podrían perder entre 100.000 y 200.000 personas en Estados Unidos. Hoy fue el día más dramático, el más número de muertos fueron casi 500, 490. Entonces el tema es serio, Trump se está dando cuenta que es un problema serio y el estadounidense también está tomando conciencia que estas directivas que le está dando el gobierno hay que acatarlas, porque si no, indudablemente estamos muy, pero muy mal. Sí. Querían preguntar ustedes. Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, quería preguntarte si vos recién decías, es un tema político, un tema económico y un tema de salud pública, naturalmente. ¿Cuál hasta ahora de los tres temas pesó más para que la ciudadanía tome conciencia de que este es un problema realmente serio, ¿no? ¿Influyó la grieta que hay en los Estados Unidos también con la figura de Trump? Quienes le creen decían: bueno, esta enfermedad no nos va a hacer nada, y quienes no le creen tomaban más recaudos, ¿o no influyó lo político? No, influyó indudablemente, y más en un año que hay elecciones aquí en Estados Unidos. Los demócratas están buscando a su candidato, que todo indica que va a ser Joe Biden, que fue el compañero de fórmula de Barack Obama, el vicepresidente Barack Obama, y Joe Biden está aprovechando esta situación política porque sacó una campaña diciendo: el ego de Trump, indudablemente Trump tiene un ego muy, pero muy alto, está haciendo que los estadounidenses pierdan sus vidas. ¿Por qué no lo aceptó al comienzo? Hablamos del tema económico, porque decía Trump y su equipo que esto iba a ser devastador en temas económicos. Trump dice que indudablemente los demócratas lo están atacando, habló muy mal de los medios, dice que los medios tienen una guerra muy feroz con algunos canales, entre ellos la CNN, MSNBC, el Washington Post, el New York Times. Dice que están exagerando la situación. Y ayer cayó algo muy mal, porque decía Trump que los medios se alegraron de dar la noticia de que hay más muertos por el coronavirus en Estados Unidos. ¿Y vos crees que eso lo puede llevar a perder la próxima elección en el mes de noviembre? Mira, yo decía lo siguiente, yo pensaba que ni Biden ni el otro Bernie Sanders, que eran los dos que están peleando por la nominación, le pueden ganar a Trump, pese a que hay encuestas, depende de qué encuestas ves. Yo vi una de Fox que me llamó la atención, que lo pone a Sanders 5 puntos arriba, pero por un lado ese, y por otro lado las encuestas, Gallup sacó una encuesta que dice que el 65% de estadounidenses creen que Trump está haciendo bien las cosas. Entonces esto tal vez, que yo en un principio pensaba que lo podría perjudicar, ahora el estadounidense dice: no, Trump está haciendo bien las cosas. Yo decía antes de la pandemia, y lo sigo sosteniendo ahora, es muy difícil que Trump pierda la reelección. Bueno, Carlos, pero sí, yo coincido con Carlos, pero es como que esto le vino... A él le duele mucho el tema de la bolsa, la caída brutal de los mercados, claro. Que es otro capítulo, porque uno habla de la cuestión sanitaria, la cuestión económica y la cuestión financiera.
alguien deberá explicar en algún momento algunas cosas que han pasado, ¿no? Lo hablábamos recién en la pausa, pero será en otro momento, digo, no ahora, de acá 4 o 5 meses, porque el derrumbe de los mercados no tiene justificación. Pero igual no existen las justificaciones ni cuando el mercado sube ni cuando el mercado baja tampoco, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es el mercado? Pero Fabián, está tomando Estados Unidos porque, por ejemplo, te estaba escuchando cuando hablabas con el argentino en Italia, que decían de qué manera están ayudando a los trabajadores que están sin trabajo. Acá el Congreso aprobó el paquete de ayuda financiera, que es el doble de lo que habían aprobado en la crisis de las hipotecas de Estados Unidos del 2008, que fue una crisis muy fuerte acá en Estados Unidos, exactamente. ¿Cuánto le va a corresponder a cada persona? Varía, depende de tu salario, pero sería un promedio de $1.400 por mes. Y esta semana es una semana muy importante, porque claro, fin de mes, hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Acá el seguro de desempleo aumentó de una manera terrible. Sí, 330, 3 millones, perdón, 3 millones. 3 millones y medio fueron que aplicaron, que es muy, muy alto. Entonces esa gente que perdió el trabajo, ahora que los que alquilan, tienen que pagar el alquiler, tienen que pagar la luz, toda la situación tienen que pagar el está viviendo teléfono. el mundo. Vamos Carlos, a ver cómo hacen, ¿no? Claro, Carlos, abrazo enorme. Por supuesto vamos a volver a conversar contigo en los próximos días. Señor, muchísimas gracias. Abrazo, Fabián. Gracias a todos. Carlos. Saludos al equipo. Muchas Chao, gracias. chao. Una gran alegría verte. Bueno, señores, nosotros nos vamos. Ya vienen Animales. Mañana estaremos en la radio a las 6 y de vuelta aquí 21 a 15 por América con Intratables. Chao, gracias por todo.